Vamos a tener mucha información local y también la parte internacional, porque ayer España se lanzó a las urnas para elegir autoridades. La victoria amarga de Feijóo y la inesperada oportunidad para Sánchez. España depende ahora de los nacionalistas. El Partido Popular gana las elecciones, pero no le da para gobernar. Los socialistas resisten e incluso mejoran sus resultados. Y ahora todo dependerá de Bildu, o Bildu, creo que es, Bildu es, Esquerra y Junts, que serían juntos, el partido del catalán Charles Puigdemont. Puede haber repetición electoral. La noche del 23 de julio dejó 2 victorias y 2 derrotas. Vamos a consultar con nuestro analista, político, periodista importante. Todo esto, él está ya ultimando detalles. El señor Borja Ormazábal. Si me pones el nombre ahí te voy a agradecer. Borja Ormazábal. Bueno, va a estar con nosotros en contacto. La noche del 23, que fue ayer, dejó 2 victorias y 2 derrotas. Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales, pero con toda seguridad ha perdido el gobierno. Pedro Sánchez perdió los comicios, pero tiene muchas probabilidades de reeditar un gobierno de coalición, según los cálculos acá. Victoria amarga para Feijóo y posibilidad para Sánchez, al que muchos daban por muerto. Ahora todo queda en manos de los nacionalistas. Los independentistas tienen la llave de la gobernabilidad en España. Sobre todo Junts, que sería Juntos, ¿verdad? El partido independentista catalán de Charles Puigdemont, en Bélgica, para no ser detenido en España. Él está en Bélgica, un cuestionado político que quería independizar a Cataluña hace mucho tiempo, que en un principio ha amenazado con el bloqueo justamente. No se descarta el escenario de una repetición electoral. Nos jugamos el modelo de país que queremos, señaló ayer domingo por la mañana Alberto Núñez Feijóo, tras depositar su voto en las urnas. Las expectativas en Génova eran altas. Llegaron a pronosticar 168 diputados, aunque es cierto que según fue avanzando la campaña se fueron moderando estos, pero nadie se esperaba este resultado. El PP ha ganado 47 escaños respecto al 2019, pero la sensación anoche era agridulce en la sede del Partido Popular, fúnebre para algunos, porque se conformaban con 150 escaños y al final se quedaron con 136. Todos eran conscientes de que habría que pactar con Vox para llegar a la Moncloa, pero el batacazo de la extrema derecha ha sido tan notorio, pasa de 52 a 33 diputados, que los números no dan, y los 169 que suman ambos quedan lejos de la mayoría absoluta de 176. Bueno, yo quiero que nos explique esto mucho más fehacientemente y profesionalmente nuestro colega español joven, creo que es joven, mucho más joven que yo, es Borja Ormazábal. ¿Cómo te va, Borja? ¿Cómo andas? Bien, estamos bien. Buenas tardes desde España, buenos días allá en el Paraguay. Sí, estamos en Asunción. ¿Tú estás en Madrid o dónde? En Madrid estoy. En Madrid. ¿Y cuántos años tienes tú, Borja? A ver. Yo tengo 47 años ya.
47. Soy joven, pero no tan joven. No, muy joven, muy joven. Bueno, ¿cómo fue ayer esa disputa electoral? La disputa electoral allá en tu país, en España. ¿Cuál sería tu balance, tu análisis? A ver, te escuchamos. Bueno, has hecho un buen resumen de titulares de lo que aconteció ayer, ¿no? En la jornada electoral. Sí. Eh, Se diría que se ha dado un resultado paradójico, como se dio ya hace en el 96 con Felipe González y José María Aznar, para quien esté un poco al tanto de las elecciones Mm. en España, ¿no? Los jóvenes no estarán muy al tanto de ese tema, que se habló de victoria pírrica de Aznar, que era el candidato de la derecha, ¿no? Del PP, y no pudo Tú gobernar. sabes que yo fui hasta Madrid a entrevistarlo hace muchos años. Ah, Y lo vaya. entrevisté a Aznar como nuevo presidente español, entre paréntesis, ¿verdad? Sí. Y bueno, se podría decir que ha ocurrido la paradoja de que el que ganó, que fue Alberto Núñez Feijóo, Mm. en el fondo ha perdido, y el que perdió, que fue el actual presidente Pedro Sánchez, puede ganar. Digo puede ganar y no ha ganado porque le espera una labor titánica diríamos, de apaños, de acuerdos con una amalgama muy amplia de partidos nacionalistas y separatistas, Mm. independentistas incluso. Entonces, sobre todo la sensación que hubo ayer en todos los medios periodísticos, si palpabas la opinión de la gente, ¿no? En la calle, hablando con familiares, Mm. fue de sorpresa, porque realmente, salvo una que yo recuerde, salvo una encuesta y una encuesta de una casa de encuestas bastante pequeñita, Sí. y salvo la del CIS, que es la oficial, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística, que estaba muy desprestigiado después del fallo enorme que tuvo en las últimas elecciones municipales autonómicas, que parece que no dio una, ¿no? Mm. Y que está acusado constantemente de ser un apéndice del Partido Socialista, del propio Pedro Sánchez, es decir, nada imparcial. La inmensa mayoría de casas de encuestas, tanto las que publicaron medios más de izquierdas como de derechas, daban por ganador, por una mayoría bastante más amplia, al Partido Popular, o a la Así. suma del Partido Popular incluso. Así, bueno, el Partido Popular es la oposición de centro derecha, partido en su momento de José María Aznar, como bien decíamos, Exacto. José María Aznar, y el candidato del Partido Popular fue y sigue siendo Alberto Núñez Feijóo, así se pronuncia el apellido, Feijóo. No, Feijóo. Feijóo. Feijóo es un poco raro de pronunciar porque, bueno, Ah, es un apellido de origen gallego. Feijóo Es es una zona. Feijóo. Feijóo, exactamente. Con tilde Alberto, en la penúltima O, que tiene sí, dos O's al sí, final. tiene dos O, Feijóo, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, y Exacto. Feijóo el contendor fue Pedro Sánchez, que hasta ahora sigue estando ahí en la Moncloa y que al parecer se puso muy contento porque saltaron todos ahí estaban como en una suerte de balcón, estaban todos enloquecidos ayer. Eran 4 o 5 personas, Exactamente. creo que 2 mujeres que lo secundaban y también 2 varones. Y él que tiene 2 metros de altura, no sé cuánto mide ese señor, pero es apuesto, Sí, evidentemente, Pedro Sánchez. Él es el líder del PSOE, oficialismo de centro izquierda, partido en su momento de Felipe González. ¿Y cómo queda exacto. la situación así, en resumidas cuentas, querido Borja? A ver, Oja, oja. sí. Sí. Querido Borja, A no ver, es puedo leer acá el nombre. Bueno, Borja, sí, no te adelante. preocupes. Bruno, mi nombre siempre ha generado bastante dificultad y bastantes confusiones, incluso a mis propios alumnos en mi etapa en el Paraguay, ¿no? Porque allá sé que es apellido y es una localidad del Paraguay, Borja, ¿Tú estuviste y acá en acá? ¿Cuánto, España cuánto tiempo estuviste acá, Borja? estuve casi 6 años en Seis Paraguay. años. Seis Casi años 6 años. en Asunción estuviste. En Asunción. Bueno, yo vivía en Lambaré, Ah, en Lambaré, sí, pero sí, trabajaba sí. en Asunción. Sí, Bueno, 6 años, estuve mucho tiempo, che, mucho tiempo, sí, mucho tiempo. mucho Bu- tiempo, una gran experiencia. De hecho, creo que algunos de mis alumnos me estarán escuchando, ¿no? Porque yo daba clase de periodismo ah, qué en una universidad bueno, de allá. qué bueno. ¿En qué universidad? A ver.
en la Autónoma de Asunción. Ah, en la Autónoma de Asunción. Bueno, y tenés que volver entonces acá, Borja, alguna vez, porque hay mucha gente que te recuerda y que siempre Me encantaría Ah, sí, estoy pendiente de ello, pero ya sabemos que con el tema de la crisis del COVID, la quiebra de varias aerolíneas, los precios de la nafta, en fin, hacen complicado viajar sin dejarse la mitad del sueldo en el empeño. no, pero Pero vas a llegar y vamos a ayudar para que estés de regreso. Bueno, resumiendo, y vos me corregís o me ayudás, se necesitan 176 escaños para formar el gobierno español. ¿Es así? exacto, es justo la mitad más uno del número total de congresistas, que son 350. Bueno, y Entonces se necesitarían, Pedro Sánchez obtuvo el 31%, que son más o menos 122 escaños. Y Alberto exactamente, Núñez Feijóo obtuvo el 33%, que serían 136 bancadas. ¿Es así? exactamente, eso Bueno, es. y a partir de ahora, ¿qué va a pasar? A ver, ¿cómo se van a ubicar estos señores? ¿Quién va a ser el que siga ahí en la... Por un lado, ¿Sánchez va a seguir en la Moncloa o le va a ceder la posta a este Alberto Núñez? ¿Cómo es el asunto? A ver, no tenemos una bola de cristal, pero a tenor de los resultados, todo parece indicar que el que tiene más probabilidades de seguir como presidente es Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Oficialismo de centro izquierda, como bien decías antes. ¿Y cómo, ¿Por qué? por qué él tiene, digamos, las posibilidades si él obtuvo menor porcentaje y menor cantidad de escaños? Ahí vamos, ¿por qué tiene más posibilidades? Pues tiene más posibilidades porque aunque la suma de lo que es la izquierda, que es el PSOE, más Ah, Sumar, que sería, diríamos, izquierda más radical, tiene 153, te hablo de memoria, sí. mientras que la suma del PP, la oposición de centro-derecha, con Vox, considerado más derecha más extrema, alcanza los 166. El problema es que la coalición de derechas no tiene a nadie más con quien sumar. Si exceptuamos a un diputado de un partido regionalista, también de derechas, que es Unión del Pueblo Navarro, y de un partido regionalista de Canarias, que es también de orientación más bien centro-derechista, que es Coalición Canaria. Por Mm, el contrario, la coalición de izquierdas mm, eh, ha pactado ya en el pasado, de hecho, ha gobernado gracias a su apoyo en la legislatura que concluyó el pasado domingo, con una coalición de partidos nacionalistas e independentistas mm, que lo que menos quieren es que salga un gobierno de centro derecha, que ya ha advertido, sobre todo Vox, el partido más de derecha radical, mm. que no tendría el más mínimo miramiento si se vuelve a producir lo que yo creo que nuestros oyentes o televidentes conocen, que es bueno, un intento de ruptura de la legalidad constitucional en España, cuando el famoso referéndum, ¿verdad?, de Sí, octubre, sí, del año 17. sí. Entonces, los partidos nacionalistas e independentistas ya han dicho por activa y por pasiva que harán lo que haya que hacer para que no salga la derecha, la coalición gubernamental entre Feijóo y Abascal. Santiago Abascal es el líder del partido de derecha radical Vox, para los oyentes que no están Sí, familiarizados con la política. Santiago Abascal es el candidato de la extrema derecha de Vox, sería. Y esta Exacto. candidata, Yolanda Díaz, es de la extrema, representa la extrema izquierda. Sumar es su partido, ¿verdad? Exacto, es un partido de nueva creación, vamos, de novísima creación, Sí. creado hace apenas 2 meses, tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, en las que el oficialismo sufrió un varapalo, Mm, porque perdió gran parte de las alcaldías, mm. eh, o sea, de las municipalidades, ¿no?, que nos entienda la gente allá en Sí, Paraguay, sí. y de los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿no?, que serían pues un poco como las regiones o distritos que pudiera haber en el Paraguay, Sí. lo perdieron. Entonces, y lo perdieron en parte porque diríamos, el antecesor o el predecesor de Sumar, que era Podemos, que probablemente a la gente le suene más, ¿no? Sí, Podemos o Unidas Podemos. Pablo Iglesias. Exacto. El Ah, partido fundado por Pablo Iglesias, entre otros. ah, Eh, Diríamos que
fue tan desprestigiado. Pablo Iglesias, el de la coleta, ¿verdad? El de la colita. El coletas, que le llaman, efectivamente. Sí. Pues Pablo Iglesias, que diríamos que ahora mismo está en el ostracismo político. ¿Por qué? Podríamos hablar en otro momento. ¿Por qué? Porque tiene mucho... Bueno, básicamente Pablo Iglesias... tuvo mucho predicamento él en su momento. Era un revolucionario. Todo el mundo hablaba de Pablo Iglesias. Absolutamente. A ver, Podemos es un partido que rompió, o sea, surgió en el 2014. Bueno, se empezó por así decirlo, a constituir en 2013, pero ya oficialmente en 2014, con una gran mayoría de gente del movimiento del 15M, que no sé si en el Paraguay les sonará algo, que fue un movimiento de protesta, los indignados les llamaban, que estaban absolutamente hastiados del bipartidismo imperante, es decir, que siempre sacaba mayoría absoluta prácticamente o el Partido Socialista, un poco como ocurre con los colorados allá en el Paraguay, o el Partido Popular, con mayor alternancia, ¿no? Porque allá en el Paraguay, pues el bloque liberal, ¿no? De Efraín, etcétera, etcétera, ha tocado mucho menos poder de lo que han tocado los colorados. Pero era una especie de alternancia, con mayorías absolutas, casi siempre, y el país estaba en una crisis económica galopante a raíz de la crisis que hubo con las hipotecas subprime en el 2008, que empezaron en Estados Unidos, la gente recordará algo, y afectó a todo el planeta, también en España. Pues hubo un movimiento que acampó la gente en la Puerta del Sol, que es el centro neurálgico de Madrid, donde está el Palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con tiendas de campaña, protestando contra el establishment, ¿no? Mucha gente de ese movimiento luego pasó a integrar Podemos, que fue como una especie de esperanza, diríamos, de organización transversal, más allá de las ideologías, que lo que pretendía era superar ese modelo en el que siempre gobernaban los mismos, ¿no? La gente pasaba necesidad. Al final, realmente Podemos se acabó escorando hacia la izquierda y acabó predominando en Podemos el componente más izquierdista, incluso más comunista, ¿no? Que es el origen un poco de ideológico de Pablo Iglesias y otra mucha gente, incluida Yolanda Díaz, la actual candidata de Sumar y militante del Partido Comunista. Y entonces Podemos, ante el desprestigio que tenía, especialmente por el fracaso terrible de la ley del sí es sí, que es una ley que intentó castigar más las penas de los agresores sexuales acá en España, pero que por una mala técnica legislativa se acabó volviéndole en contra al gobierno, y resulta que se acabó liberando a más agresores sexuales en lugar de encarcelando a más agresores sexuales, que es lo que perseguían. El partido Podemos estaba bastante, diríamos, a la baja en todas las encuestas, y Yolanda Díaz, muy hábilmente, hizo una coalición con otra serie de partidos de izquierdas, dando una representación minoritaria a Podemos. Es la que se ha presentado ahora bajo el nombre de Sumar, con la idea de sumar, y ha sumado bastante, ¿no? Bueno, y justamente sumando bastante o tratando de sumar, Pablo Iglesias, ¿tiene que pactar entonces Pedro Sánchez con este Pablo Iglesias y con Yolanda Díaz? Y también están los partidos independentistas vascos y catalanes. ¿Cómo es el asunto? Sí, a ver, exactamente. Pedro Sánchez ahora mismo tiene primero que llegar a un acuerdo con Sumar, que está liderado por Yolanda Díaz, no por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, diríamos que ahora mismo tiene una especie de cargo más bien testimonial o simbólico, pero no tiene un cargo, ya no es el secretario general de Podemos. Ya no. Y ya es más, ya no. Entonces diríamos que tiene un poco más de influencia a nivel espiritual, pero no de decisorio. Pero él pero él trabaja dentro, él está dentro del égido de Pedro Sánchez. ¿Hoy Pablo Iglesias o no? No, hoy no. De hecho, bueno, yo creo que no acabaron muy bien Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, ¿no? Y porque hubo una foto, yo me acuerdo, un abrazo. Hace poco de esto, yo me acuerdo perfectamente, hace algunos meses atrás. Hace poco no tanto. ¿Cuánto pasó? 2 o 3. 2 o 3 años. Si hablamos del último abrazo, puede ser un abrazo de cordialidad. Yo diría es el abrazo un poco del cinismo, porque Pedro Sánchez se lo quería quitar de encima, como así al final ocurrió. Se quitó a Pablo Iglesias de encima. Y de hecho, Pedro Sánchez, todos sus esfuerzos fueron para promover la candidatura de Yolanda Díaz, con la cual tiene una afinidad política e ideológica mucho mayor que con Pablo Iglesias. Entonces, ahora mismo yo creo que Pedro Sánchez con Sumar lo va a tener fácil llegar a un acuerdo, porque los partidarios de Yolanda Díaz en Sumar son mayoritarios respecto a los partidarios de Pablo Iglesias, ¿verdad? Entonces yo creo que sí que llegará a un acuerdo sin dificultad, pero luego el gran problema vendrá
por un lado, acordar con los partidos nacionalistas que le apoyaron en la última legislatura, básicamente Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu y PNV, sobre todo porque Esquerra Republicana ha bajado casi la mitad de los escaños y en parte ha bajado probablemente porque le acusaban los independentistas catalanes de haber sido demasiado flojo, demasiado flexible con Pedro Sánchez para llegar a acuerdos, ¿no? Pero el gran problema de Pedro Sánchez, que aparte de estos tres que ya fueron sus aliados puntuales durante la anterior legislatura, es que necesita al menos una abstención para ser investido presidente en la segunda votación, porque en el Parlamento español en primera votación necesitas la mayoría absoluta. En segunda votación te vale con una mayoría simple. Pero para eso necesitaría la abstención de Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña, que es el partido del que antes mencionabas, sí. Carles en catalán Puigdemont o Carlos Puigdemont. Puigdemont, él está en Bélgica ahora y decime, y él tiene que ser conquistado por Sánchez o al revés, ¿cómo es el asunto? No, a ver, evidentemente él tiene que ser conquistado por Sánchez y el problema es que portavoces de Junts per Catalunya, e incluso, si mal no recuerdo, ayer me pareció ver un tuit del propio Puigdemont que decían que para granjearse el apoyo suyo a Pedro Sánchez le iban a exigir dos cosas. La amnistía, es decir, que todos los que fueron condenados, como el caso de Puigdemont en rebeldía por el fallido intento de golpe de Estado, entre comillas, infracción de la ley en Cataluña, convocando un referéndum ilegal, sean amnistiados, es decir, que se quiten todos los cargos de manera que pueda volver y vivir tranquilamente en España, sin miedo a ser encarcelado. Y segundo, que se realice un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Bueno, pero aquí hay una fiscala, o la fiscalía solicita que ha pedido hoy la detención al juez Pablo Llarena, dice. Llarena, sí. Llarena es. Sí, esa es noticia hoy. Es una claro, noticia pide una orden internacional de captura contra Puigdemont, figura clave para la investidura. Exacto. Él sigue en Bélgica. Ha pedido, es una noticia hoy. Claro. Entonces, ¿cómo va a volver si piden ahora una orden internacional de captura? No entiendo. O sea que eso, a ver, diríamos que es la cuadratura del círculo, pero en España el Poder Judicial es independiente, al menos formalmente, ¿verdad? Ya sabemos luego todas nuestras democracias, entre comillas, los links y los tentáculos que hay de un poder a otro y los contubernios, pero formalmente en España es independiente y de hecho yo que he trabajado también de abogado, ¿no? Aparte de periodista, puedo decir que el Poder Judicial es mayoritariamente independiente, pues el fiscal ha actuado sin pensar en los posibles acuerdos políticos. Como hace cosa de 2 meses el Parlamento Europeo, exactamente el Tribunal de Justicia del Parlamento Europeo, levantó la inmunidad, aunque no es una sentencia firme, pero cautelarmente sí que es válida ya, levantó la inmunidad a Puigdemont, pues el fiscal ha pedido al juez, que es el que pueda pedirlo, la extradición de Puigdemont de Bélgica a España para que sea juzgado por todo esto que hablábamos del referéndum ilegal en Cataluña. Bueno, ¿y eso está esperando Feijóo también o no? Porque estará así Feijóo, esperando que se lo juzgue a... Como Pilatos, ¿no? Claro, como Pilatos, justamente. Feijóo lo tiene muy complicado por lo que hablábamos al principio, que no le dan los números, que todas las fuerzas nacionalistas ya han dicho que no quieren pactar con él. Que no quieren pactar con él mientras esté en su PAC, en su equipo, Vox, que es de la extrema derecha, ¿verdad? Entonces, Feijóo lo tiene harto complicado. Él se va a presentar, yo creo que va a intentar presentarse porque es el partido más votado. Y le va a decir al rey, aquí en España, bueno, tenemos un sistema que el rey hace consultas, ahora empezará probablemente, pues, en un par de semanas a hacer consultas para ver qué candidato tiene más posibilidades potenciales de sumar más votos. Yo creo que Feijóo va a intentar presentarse y se presentará. Lo que pasa es que salvo milagro. ¿Y cuál sería ese milagro? Pues probablemente yo la única opción que veo es que el PNV, o Partido Nacionalista Vasco, que es un partido nacionalista pero de derechas, como el PP y como Vox, se abstuviera o le votara, pero es que eso es harto complicado. Es harto complicado, ¿por qué? Porque tendría que conseguir o pedirle algo equivalente a lo que está pidiendo Puigdemont a Sánchez, es decir, un referéndum de autodeterminación, que eso lo prohíbe ahora mismo la Constitución española. Se exigiría una reforma de la Constitución, ¿verdad?
¿En qué fecha se definiría esto? ¿En qué fecha? ¿Cuándo se definiría esta historia? A ver, ahora por ley, los diputados o senadores, porque para el paraguayo que no conozca, el sistema español es bicameral, ¿no? Está por un lado el Congreso y por otro lado el Senado, que se supone, digo se supone porque no tiene muchas competencias específicas, pero se supone que es una Cámara de Representación Territorial de las comunidades autónomas de España y que sirve para una segunda vuelta en las leyes, es decir, para confirmar o a veces echar para atrás ciertas leyes. Pero el Congreso, que es lo que nos interesa y que es lo principal, en el Congreso, bueno, ahora mismo tienen los elegidos congresistas hasta el 16 de agosto para presentar sus credenciales como congresista en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. Bien. Después el Congreso al día siguiente se constituye, o sea que se votan lo que son las mesas, que son los órganos de gobierno del Congreso, ¿no? Con los diferentes grupos parlamentarios, la ubicación de donde se sienta cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, bien, y entonces, aunque no hay plazos, por los usos parlamentarios se supone que una vez que se constituye el Congreso y el Senado, las Cortes, el 17 de agosto, o sea, lo tenemos ahí a 3 semanas vista, claro. el rey de España, aunque no hay plazos, insisto, se supone que en 1 o 2 semanas va manteniendo ya reuniones con los principales líderes de los partidos políticos más votados para ir sondeando con qué apoyos y con qué cuantía de apoyos, sobre todo, cuentan, ¿no? Bueno, ¿querés que te dé mi opinión? Yo soy un neófito, estoy en la periferia y muy lejos de ese mundo de ustedes, el mundo español y más todavía el mundo leccionario. Yo me cupo la oportunidad de ver parte del debate entre Sánchez y Feijóo, pero de aquí a Marte me quedo con Feijóo, evidentemente. Feijóo me parece que es un tipo que piensa, es un tipo mucho más, digamos, engloba más a todo el mundo español, me parece. Yo tampoco estoy poniendo la mano en el fuego por Feijóo, pero lo que denotó ese debate es que el Feijóo es mucho más pensante que el otro. El otro es un petulante, es un tipo que se cree la última Coca-Cola y evidentemente ya tuvo su tiempo de reinado. Pienso, yo no soy nadie, que tiene que dar un paso al costado y el nuevo gobierno español tiene que ser presidido por Feijóo. No sé si alguien le puede decir esto al rey de España, pero yo soy un neófito y estoy muy lejos, pero por solamente, se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, y Feijóo realmente fue espectacular al lado del otro, que quedó como una zapatilla, ¿verdad? Desde mi óptica. No sé si estás de acuerdo o no, pero en fin. A ver, yo estoy de acuerdo, Bruno, y no solo es que yo esté de acuerdo, sino que muchos opinadores, creadores de opinión y colegas nuestros periodistas coinciden con tu resumen, con tu impresión del debate entre Feijóo y Sánchez. Feijóo siempre ha tenido fama desde su época como presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? Una comunidad autónoma en el noroeste de España. Estuvo gobernando durante muchos años con sucesivas mayorías absolutas, de ser un hombre moderado. Por eso decía yo que puede que haya una mínima posibilidad de que pacten con el PNV, con el cual Feijóo, todo hay que decirlo, tenía una gran relación como presidente de la Xunta de Galicia con el presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es del PNV. Sí. Y Feijóo siempre, pues eso, ha alardeado de esa imagen que dio en el debate, de hombre más bien moderado, más tranquilo. Sánchez, por el contrario, quedó como lo que le afean parte de sus detractores, que es como una persona bastante... pagada de sí, una persona pagada de sí. Es la verdad de la milanesa. Que la memoria es corta y el debate ese fue hace 2 semanas, este lunes pasado, no el anterior. Y después de este debate hubo un debate que fue muy criticado a Núñez Feijóo y para mí se equivocó en no ir a 4, con los 4 partidos que estamos hablando: el PSOE, oficialismo de centro-izquierda, el PP, oposición de centro-derecha, Vox, derecha extrema, y Sumar, izquierda extrema. Fueron todos menos Feijóo. ¿Por qué? Porque él pedía que fueran además los partidos nacionalistas que le dieron soporte continuo al gobierno durante la anterior legislatura. Y los organizadores, que fue la Televisión Pública, Radio Televisión Española, decían que creían que el interés mayor estaba en que fueran los 4 partidos con más posibilidades de obtener votos, ¿no?
como así ha sido. Y no ha ido, y Bueno, para mí que ahí se ha equivocado. Y le han afeado mucho, sobre todo desde el Partido Socialista, el tema del cobarde, etcétera, etcétera. Y de hecho le atacaron durante ese debate bastante y no estaba él ahí para defenderse. Y yo creo que eso lo ha penalizado bastante. tú Sí. conoces, habrás visto alguna vez Ben-Hur, ¿verdad? Sí, hombre, ese Ben-Hur, clásico con Charlton claro. Heston, sí. Feijó es el príncipe Ur y Sánchez es Mesala. Así se comportaron Sí, yo, ahí. No sé si me entienden. En ese debate quería arrasar sí, o aplastar o como sea y no escuchaba Mesala, que es Sánchez, y el otro mucho más timorato, digamos, pero firme, con mucho más habilidad mental. Le cantaba las 40 y yo creo que España merece darle la oportunidad a Feijó ahora. Bueno, es mi opinión y está muy lejos de lo que ustedes manden o digan, ¿verdad? Pero en fin. Bueno, yo te agradezco mucho, Borja Ormazábal. Él es abogado, doctor en periodismo, trabajó en la revista Interview también, y en el periodismo siempre, en el Mundo de España también, elaborando notas de actualidad política de investigación. Fue director de las carreras de periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Asunción. Así que vos me habrás conocido por lo menos visualmente aquí cuando estuviste por 7 años. sí, Porque sí, 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 bueno, sí. así que un gran placer, querido Borja. Quisiera conocerte personalmente. Y va a darse eso, no sé si viajando yo a Madrid o volviendo vos a Asunción alguna vez, pero te agradezco infinitamente, te deseo lo mejor y acá hay mucha gente que te respeta y bueno, supo de sus cualidades profesionales como formador, periodista, conocedor, etcétera, etcétera, así que querrá toda esa gente acá, compatriota, que vuelvas alguna vez a Asunción. Ya tenés ganado todo el puntaje correspondiente, te quiere la gente, hay mucha gente que te respeta, que quiere escucharte más de cerca, así que un abrazo grande, querido Borja Ormazábal, y que todo concluya de la mejor manera allá en España. Me decías que a mediados de agosto va a darse este punto de inflexión, ¿verdad? Entre el 15 y 16 más o menos se va a saber quién va a comandar allá la No, batuta. no, no quién va a comendar. A mediados de agosto ya estará convocado el Congreso y Ah, empezará el proceso. sí, 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 sí. Deberíamos saber quién va a comandar entre primeros y mediados de septiembre. Se sabrá quién va a comandar el gobierno de España. Y decime, ¿y en la Moncloa quién va a seguir? ¿Sánchez va a continuar o Feijóo? A ver. Como te decía al principio, no tengo una bola de cristal. Mm, Mi opinión personal es que es una opción triste, pero desde luego menos que un gobierno inestable, que es lo que yo pienso que ocurriría con el PSOE, Sumar y todos los partidos nacionalistas e independentistas. Entonces yo creo que estamos abocados a una repetición electoral para diciembre de este año. Y de momento va a seguir como presidente en funciones Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez milagrosamente, ofreciendo, como se decía habitualmente, no lo de Fausto, vendiendo su alma al diablo, le ofrece algo a Puigdemont que le satisface, pues podrá seguir siendo presidente. Lo que pasa es que eso supondrá un riesgo para la arquitectura constitucional de España y que en un momento u otro yo creo que se vendrá abajo esa especie de falacia que pueda montar. bueno, tiene que bajar sus apetencias de ser el yo y solamente yo, y después de yo, después de mí yo y yo y yo, porque él es un yoísta absoluto y total. Si baja sus decibeles, por ahí, por lo menos de boca para afuera, podría tener la chance este señor, y mucha gente va a revertir su, digamos, y va a sumarle puntos, pienso yo, ¿verdad? Así que, bueno, te agradezco mucho, Borja, un abrazo grande, fuerza, porque España es un gran país. El gobierno de España necesita de gente pensante, gente que englobe también, que piense en el sentimiento del resto del mundo, no solamente primero en el sentimiento de los españoles, sino también de aquella gente que tiene a España como un país ejemplar y un país importante
porque de ahí surgimos todos también nosotros. Así que España tiene que hacer bien sus deberes, simplemente, y tiene que elegir un buen comandante en jefe, amén del rey, por supuesto. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Gracias a vosotros, a todos mis amigos en Paraguay, y espero vernos pronto por allá. Siempre con esa luminosidad tuya que te caracteriza. Gente luminosa, está aquí el tema del arrebato, justamente a esta altura del partido. Y en esta mañana de 24 de julio, 19 minutos de las 11, en Asunción.